¿Sabías que muchos cristianos son desconocedores de la enseñanza bíblica con respecto al don de lenguas? Y es por eso que muchos son fácilmente engañados cuando oyen o ven esta manifestación. Ahora, este problema surge porque es más relevante nuestras experiencias personales que la autoridad que es la palabra de Dios. Hoy en el adorador que Dios busca estaremos hablando sobre el don de lenguas. Quiero empezar este video diciendo que yo creo en el don de lenguas. Yo creo en la manifestación del Espíritu Santo, que Dios puede usar a cualquier persona con este don para traer un mensaje claro y audible. Lo que no creo es en el desorden y en el abuso de inventos y manipulación que se hacen con las lenguas, y esa será la razón de este estudio. No piensen que es un ataque a alguien. Yo sé que hay diversas opiniones al respecto. No quiero ofender a nadie. Esa no es mi intención. Pero mi llamado es enseñar la palabra del Señor tal cual está y mostrar la verdad. Y lo hacemos con mucha humildad y mucho temor. Sabemos que es un tema controversial. Y la verdad que si tú hablas en lengua o no las hablas, seguimos siendo hermanos. Seguimos siendo hermanos en la fe, y este tema no debería causar ningún enfrentamiento entre nosotros. Dicho esto, quiero profundizar con este tema. Pero profundizando en esto me he dado cuenta que Dios sigue revelando su palabra por lo menos a mí. Siempre que estudio la palabra de Dios tiene algo nuevo que mostrarme, y es una fuente de agua viva siempre para mí. Ahora voy a pedirle que abramos nuestro corazón y vengamos con humildad, no con nuestras ideas preconcebidas ni nuestras experiencias, sino que pongamos nuestra vista en las Escrituras, y que si ella misma, que sea la misma palabra de Dios que nos hable, ella sea la guía, la palabra profética más segura. El don de lenguas o glosolalia es uno de los dones espirituales que el apóstol Pablo menciona en su primera carta a los Corintios, entre el capítulo 12 y el capítulo 14. La primera vez que se dio este don es cuando se cumplió la promesa de Jesucristo a sus discípulos, pidiéndoles tras su resurrección que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Espíritu Santo, que está escrito en Hechos en el capítulo 1, que era la llegada permanente de la presencia de Dios en la vida, en la iglesia. Esto sucedió en la fiesta judía de la cosecha llamada Pentecostés. Pente en griego significa 50, por ser 50 días después de la Pascua. En aquella ocasión, el Espíritu Santo le dio a los discípulos la habilidad sobrenatural de proclamar el mensaje de Dios en idiomas extranjeros que ellos no conocían, a judíos que visitaban Jerusalén durante las fiestas y que venían de otras naciones y regiones en las que se hablaban distintos idiomas. Pero tristemente, este resurgimiento reciente en la historia de la iglesia cristiana ha sido objeto de controversia, dividiendo muchísimas iglesias a causa de diferentes opiniones. Se ha transgiversado la práctica y la enseñanza del don de lenguas, afirmándose que es un don para todos los creyentes, que es el arma espiritual para experimentar victoria sobre el pecado. O inclusive algunos han enseñado que es la marca de que un cristiano tiene el Espíritu Santo en su vida, y van aún otros más lejos todavía y peligroso, un requisito que es esencial para la salvación. El apóstol Pablo le advirtió a sus discípulos en 1 Timoteo, el capítulo 4, en el versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dios está interesado en que cuidemos la doctrina. La sana doctrina es la doctrina que no es enfermiza, sino que es sana para nuestro espíritu. Es aquella que está fundamentada siempre en la palabra del Señor. Por eso la Biblia dice que la palabra de Dios es la palabra profética más segura, en la que nosotros
podemos confiar. No podemos salirnos de la palabra del Señor. Todo lo que nosotros queramos entender, todo lo que nosotros queramos saber, está allí en la palabra del Señor. Usted quiere profecía, usted necesita que Dios le hable, solamente tiene que abrir la Biblia. Siempre que ésta es interpretada correctamente, mediante el respeto de las reglas y principios establecidos, serán una correcta interpretación bíblica. De lo contrario, se cometerán casi siempre malas interpretaciones si solamente alegorizamos los textos bíblicos. Un principio importante es que la sana doctrina es consistente con lo que la Iglesia de Cristo ha creído siempre en todo lugar. Por eso debemos ser cautelosos y analizar las nuevas enseñanzas de nuevos movimientos en cuanto a doctrinas esenciales o importantes que ellas traten. ¿Por qué se le llama Pentecostés? ¿Qué era realmente el Pentecostés? Bueno, nosotros tenemos que viajar a unos cuantos años en la historia. Se le llama Iglesia Pentecostés o Pentecostales, porque es el movimiento que por lo menos yo pertenezco, aunque no estoy de acuerdo con ciertas cosas que se practican. Pero estas iglesias enfatizan que lo que sucedió a los discípulos de hablar en lenguas en la fiesta judía de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, debe sucederle a cada cristiano. El Pentecostés era una de las 3 fiestas más importantes en Israel, junto con la Pascua y la fiesta de los tabernáculos o las enramadas, en donde todos los judíos esparcidos por el Imperio Romano en la diáspora hacían un viaje de peregrinación al Santo Templo allí en Jerusalén. El Pentecostés celebraba la cosecha y adquirió el significado de celebrar el pacto con Dios en el Sinaí, en donde Dios le otorgó su ley. Note que en Hechos capítulo 2, en el Pentecostés, la Biblia nunca menciona que los discípulos fueron bautizados. Escuche bien esa palabra, fueron bautizados en el Espíritu Santo. Jamás los dice la Biblia. La razón por la que el movimiento pentecostal o algunos hermanos cristianos y carismáticos utilizan esta palabra de bautismo en el Espíritu Santo, lo asocian con hablar en lengua, lo basan en una declaración de Juan el Bautista en Mateo capítulo 3 en el versículo 11 y en Lucas capítulo 3 versículo 16. Por eso iremos paso a paso desarrollando este tema. Debemos hacer este viaje con paciencia y cuidado analizando los pasajes bíblicos porque es necesario para tener respuestas que ¿qué es el don de lengua? Si está vigente hoy y si son idiomas, si son lenguas de fuego espirituales o bautismos o son lenguas angelicales. Ahora, hay 4 posturas en cuanto a este tema de hablar en lengua. La primera postura es que las lenguas fueron dadas al principio de la iglesia, en el primer siglo, allí a los apóstoles y gentiles, pero que ya no se habla, que este don ha cesado y que ya no se pueden evidenciar. La segunda otra creencia es que lo que pasó el día de Pentecostés fueron idiomas, pero después Dios derramó otro don llamado lenguas angelicales que son diferentes a las de Hechos capítulo 2. La otra creencia es que las lenguas son la demostración de que estás lleno del Espíritu Santo. La cuarta creencia de otros grupos es que las lenguas dadas por el Espíritu Santo son idiomas y no otra cosa. Para entender lo que las Escrituras quieren decirnos, debemos entender que no se puede fundar una doctrina o una enseñanza con un solo versículo bíblico. Todo creyente que cree en la Biblia y que estudia la palabra de Dios está de acuerdo que el don de lenguas está presente en la Escritura. Eso es indiscutible. Está aquí, en la palabra del Señor. Pero para tener una buena comprensión de los textos sagrados se debe leer y estudiar todo el capítulo para hacer una buena hermenéutica y una buena exégesis del texto bíblico. Por supuesto que si una persona piensa que ha hablado en lengua, la discusión se termina y nadie le duda su afirmación. Es más, consideran a los que dudan que son críticos, que son cizañeros, que son fríos, que son conflictivos o que son personas divisivas. Pero sin embargo, estamos obligados a explicar y defender lo que la Biblia enseña acerca del don de lenguas,
incluyendo su naturaleza y su propósito para la iglesia. Por eso quiero empezar con un pasaje bíblico que se encuentra en Joel, en el capítulo 2, en el versículo 28. La Biblia dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Dice la Biblia: y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Este pasaje lo podemos dividir en dos partes, donde la primera parte se cumple en Hechos capítulo 2. Pero antes de llegar allí, quiero detenerme en Mateo capítulo 3, cuando Juan el Bautista bautizaba. Les dije que quiero ir despacio porque aquí en Juan hay una declaración que es muy importante y no podemos dejarla pasar por alto. Los que venían al río Jordán, Juan les predicaba que se convirtieran y se bautizaran, pero no todos se bautizaban. Juan, al ver de que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo a cuestionarlo, él les decía: generación de víboras, porque estos estaban cuestionando a Juan. Es decir, dos grupos, uno que se arrepentían y el otro grupo, los que cuestionaban a Juan, debían hablar con ellos y le decían, en Mateo capítulo 3, en el versículo 10, al ver que él, muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha, dice, está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Los que venían al río Jordán, Juan les predicaba, se convertían y se bautizaban, pero no todos se bautizaban. Juan, al ver de que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, él le decía: generación de víboras, porque estos estaban cuestionando a Juan, y ellos deciden hablar con ellos, y les dice: fíjense bien que aquí toda esta conversación es que los fariseos y los saduceos, Juan les dice: yo tengo la autoridad para bautizar en agua a los que se arrepienten, pero el que viene atrás mío, el que viene tras mí es poderoso, más poderoso que yo, y él tiene poder para bautizarlos en Espíritu Santo, y agrega, fuego. Lo que Juan está diciendo es que él tiene autoridad, tiene poder de bautizar en agua a los que se arrepienten y confiesen sus pecados. Ahora, ningún cristiano sellado por el Espíritu Santo será bautizado en fuego. Sí, escuchó bien. Ningún cristiano será bautizado en fuego. Este fuego del cual Juan el Bautista habla no es el fuego del Espíritu Santo. Escuche bien. Este fuego es de muerte, de condenación, de juicio para los que no se arrepienten y aceptan a Jesús como su Salvador. No tiene nada que ver con las lenguas o que siento un fuego que me está quemando. Este fuego no es de emoción, es un fuego literal. En la mente y uso de los judíos, la palabra fuego puede ser utilizada para significar poder o también juicio. Pero el contexto de lo que dijo Juan el Bautista allá en Mateo, Juan se refiere a que Jesús traería juicio, fuego, sobre los injustos. Ahora, como en Hechos capítulo 2 se menciona que se le aparecieron repartidos a los discípulos lenguas como de fuego, entonces asocian la palabra fuego para decir que este fue lo que Juan el Bautista dijo allí cuando bautizaba. Pero en Hechos capítulo 2, el uso de lengua de fuego es para significar idiomas de poder. La palabra lenguas en griego es la palabra dialectos. Dios le dio la habilidad sobrenatural de hablar en idiomas que no conocían a través del poder o el fuego de Dios. La palabra bautismo significa sumergir, o sea que fueron sumergidos en el Espíritu Santo. Quieren decir,
Aunque la Biblia nunca le llama al acontecimiento en hablar en lengua bautismo, este texto combinado con Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 2 fue utilizado para enseñar que todo creyente necesita una segunda experiencia posterior a la salvación, por medio de la cual recibe el bautismo del Espíritu Santo. Si usted lee el versículo 12, se dará cuenta que este fuego es juicio de Dios. En el versículo 12 dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. No se está refiriendo a ninguna lenguas de fuego ni de emoción. El Mateo capítulo 25 del versículo 40 al 41 habla de este mismo fuego. Y respondieron al rey y les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y eso está allí en Mateo, en el capítulo 25, en el versículo 40. Y está igual también en Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El Espíritu Santo no bautiza a nadie en fuego. Sí, Señor. El fuego es para aquel que no acepta el Evangelio de Jesucristo. Recibir el bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia secundaria a la salvación. La Biblia enseña en numerosas ocasiones que el Espíritu Santo se recibe en el momento de la salvación. Y no es una experiencia secundaria, ni asociada con hablar en lenguas. Hermanos, no existe la lengua de fuego. Es por la falta de una buena hermenéutica, una buena lectura y gramática del texto. Eso nos lleva a creer que somos bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Algunos toman el pasaje de Hechos, donde dice que se les aparecieron lenguas como de fuego, y ya ahora nosotros vamos a ir a ese pasaje bíblico. Pero también Jesús deja esta promesa en Marcos capítulo 16, del versículo 17 al 18. Y dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La palabra lenguas en este versículo son las mismas que se mencionan en Hechos capítulo 2, que en griego significa que son glosas. Ya vamos a llegar allí. Hablarán otras lenguas, es decir, idiomas, que no eran de ellos. Fíjense en el texto que dice lenguas en plural. Estos no son idiomas extraños, o inventados o copiados, ni son tampoco jeringosas. La expresión nuevas lenguas en griego original es glosolalia. Eso es lo que significa. En lenguas hablarán, significa nuevas lenguas. Jesucristo nos dice que una de las señales que seguirían a los que creen, dice que a los creyentes que deben seguir estas señales, es que una de las señales serán hablaran en nuevas lenguas. Eso lo dijo Jesús, lo acabamos de leer en el texto bíblico. El don de lenguas no son parloteos, no son barbuceos. El típico punto de vista acerca del don de lenguas es de que es una capacidad dada por Dios para hablar en un idioma terrenal, sin tener previo conocimiento de este idioma. Entonces el término usado para identificar el movimiento de lenguas es glosolalia, compuesto de dos palabras griegas: glosa, y que significa idioma o lengua, y lalia, que significa habla. Por lo tanto, significa idiomas o lengua. La glosología es el departamento de antropología que tiene que ver con el estudio y la clasificación de idiomas y dialectos. Hablarían en idiomas nuevos para ellos. Esto es, idiomas que ellos no habían aprendido y no habían usado esto nunca. Si yo digo que el idioma ruso es nuevo para mí, no quiero decir que jamás supe que existía tal idioma, sino que el uso es nuevo para mí, porque no puedo hablar ni tampoco entiendo, no lo puedo entender cuando escucho a otro hablarlo en ruso. Pero por otro lado, el idioma en inglés no es
enteramente nuevo para mí, por ejemplo, porque puedo leerlo, lo puedo entender, puedo hablarlo, no tengo ningún problema, no es nuevo para mí. Para ver el sentido al que Jesús se refiere, nosotros tenemos que ir a otros lugares donde se menciona este don, especialmente en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, en el versículo 4. Los 12 apóstoles estaban reunidos en el día de Pentecostés. Y la Biblia dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En el versículo 8 y el versículo 11 nos enteramos de que ¿qué fueron las lenguas realmente? ¿Cómo pues, decían los que pasaban por ahí, le oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en las que hemos nacido? Los cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas y los escuchamos hablar las maravillas de Dios. Las lenguas fueron sencillamente diferentes idiomas de varios pueblos. Los que estuvieron presentes oyeron a los apóstoles en su propio idioma. Ahora, ¿cuál fue el propósito por el cual los apóstoles hablaron en otros idiomas? Es interesante esto. La contestación está en Marcos capítulo 16, el versículo 14 y el versículo 20. Se les encargó la responsabilidad de entregar el mensaje de salvación a todo el mundo. Cristo les dijo que si creyeron lo que dijo y obedecieron lo que Él mandó, ciertas señales a ellos le iban a seguir. Y una de ellas sería el hablar en nuevas lenguas. Que aquí se cumple la profecía de Joel que acabamos de leer. Y en Hechos capítulo 2, en el comienzo del cumplimiento de esa promesa. Y añade Marcos, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Las señales simplemente comprobaron que lo que fue predicado por los apóstoles verdaderamente fue la palabra del Señor. En Hechos capítulo 2 son idiomas humanos lo que se demuestra allí. En Hechos 2 da una descripción de la práctica del don de lengua durante la función de la iglesia. En esta ocasión está muy claro que las lenguas eran verdaderos idiomas humanos. Es decir, no es Isa, Sojalaya, Rabacanda, Rabaquía, Samaya, Raba, Soca, no era eso, eran lenguas humanas, eran dialectos. Los demás son inventos. Lamentablemente esas no son las lenguas de Dios, son lenguas que son aprendidas. Ni siquiera tú mismo sabes qué significa, por eso es que tú lo haces. ¿Qué quiero demostrar hablando así? Es por eso que en muchas iglesias hay desorden. Mire, yo soy del movimiento pentecostal. Sé lo que te estoy diciendo. Tengo 35 años en el movimiento. Y me da vergüenza decirlo. Los desórdenes que tenemos en nuestras iglesias. Te lo está diciendo alguien que prácticamente nació en el pentecostalismo. Nació en la iglesia pentecostal. Pero tenemos que asentar cabeza y dejarse de tantas mentiras. Mire, yo no estoy aquí para criticarte ni desacreditarte. No soy quien. Pero el que se desacredita y que se pone en ridículo eres tú cuando hablas en otras cosas que no es lo que la Biblia enseña. Cuando dices, yo soy profeta y nada se cumple de lo que dices, el que queda en descrédito y mentiroso eres tú mismo. Y te vuelvo a decir, yo creo en el don de lengua, pero el correcto, el que dice Hechos capítulo 2. Y yo tengo mucho testimonio de eso. El versículo 6 dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. No existe otro tipo de lengua. Las lenguas que se hablan hoy en día son puros inventos y son puro show. Las verdaderas lenguas eran lenguas que se podían entender, lenguas humanas que se entienden, que se comprenden. Y esa es lo que Dios usó, el Señor usaba a los apóstoles para dar
llevar el evangelio de salvación a otras naciones. Y los apóstoles recibían ese don con idiomas que ellos no conocían y predicaban el evangelio. Lee Hechos capítulo 1 y lee Hechos capítulo 2 y tú verás que eran lenguas humanas. Dios te bendiga. Soy Luis Román.